este espacio del día de hoy es para hablar un poco sobre lo que son las tertulias de vida. O sea, y contarles qué es una tertulia de vida. Tanto Jorge, Rodrigo como yo hemos estado invitando a una tertulia de vida, pero mucha gente ha preguntado, bueno, ¿y qué es una tertulia de vida? Entonces hoy estamos acá precisamente para hablarles un poco de cómo surgen las tertulias de vida, una iniciativa que tenemos hace aproximadamente 3 años con el doctor Rodrigo Izaza. Nosotros empezamos un tema de neuromanagement, que es un tema súper interesante, es cómo funciona el cerebro en la vida diaria. Entonces es muy difícil uno encontrar un neurólogo que hable de cerebro en personas sanas, y eso es lo que hacemos precisamente con el doctor Rodrigo Izaza. Y hemos venido realizando muchas tertulias en el tiempo. Tuvimos la primera diplomatura en neuromanagement con la Universidad del CES, pero después de la diplomatura nos dimos cuenta que la gente quiere ir un poco más allá y quiere tratar temas muy específicos. Entonces ahí empezamos el tema de las tertulias de vida, que es un espacio para conectarnos con los demás, aprender, crecer y reflexionar sobre lo que es el significado de la vida, y dónde estamos y para dónde vamos. Entonces de lo que se trata en las tertulias de vida es un espacio donde todos vamos a poder participar. Es más, en esta tertulia, en este momento que vamos a hablar de lo que son las tertulias de vida, ustedes tienen abierto para que puedan preguntar en cualquier momento, y yo voy a estar acá pues como para moderar y hacerle la pregunta a nuestros expertos. Entonces, con esta iniciativa de la tertulia de vida, pues, ¿qué más que en este momento donde se siente como cierta tensión en el ambiente, vivimos ciertos duelos, ciertas desesperanzas, poder invitar a participar a Jorge Gómez Calle, especialista en todo lo que es el manejo de duelos, de pérdidas, o sea, muy enfocado en la pérdida de nuestros seres queridos, pero también va más allá de cómo reconectar ese corazón con lo humano. Y entonces, doctor Rodrigo Izaza, pues si quiere entonces nos amplía un poquito más de lo que hacemos desde el punto de vista de cerebros sanos para un mejor vivir. Bueno, nos une a todos una tarea común, y es vincularnos con los seres humanos, con las personas. Es conectarnos con ellos y poderles contar nuestra experiencia en el contacto con ustedes. La experiencia profesional mía, más de 30 años trabajando en la docencia, me ha permitido no solamente acercarme un poco a cómo funciona el cerebro, sino también que he seguido al doctor Calle en su tarea titánica de aliviar corazones, y yo he tratado de aliviar un poquitico los cerebros. Esa, esa unión es muy importante porque podemos tener cosas completamente, aparentemente disímiles, pero que las vamos a conectar en función del servicio hacia ustedes. Y esta conexión es la que nos va a ayudar a nosotros a solucionar una serie de problemas, lo que nos está pasando en este momento, lo que estamos viviendo, lo que estamos dejando de transformar a todo el mundo en el interior de nosotros, cómo nos alteran los ambientes, cómo nos alteran las personas, cómo podemos manejar todo esto, cómo identificar y mejorar. Y esa parte, entonces, yo pienso que el doctor Jorge Gómez tiene también mucho que decirnos y convidarnos a participar en este proceso. Pues sí, doctor y Claudia, pues el doctor Rodrigo acaba de decir una cosa muy importante, y es que no podemos pensar solo con el cerebro, no podemos sentir solo con el corazón, hay una conexión entre los dos, hay un sentir pensar, que es tal vez lo que tenemos desconectado. O sea, hay gente que está todo encaminado con la razón, hay gente que está encaminada todo con el corazón, y es como si fueran partidos políticos, el partido del cerebro, el partido del corazón, y resulta que lo que llamamos conciencia es la unión de estas dos experiencias, del pensar y del sentir. Nos han enseñado que somos homo sapiens, que sabemos que pensamos. Yo no sé cómo se dirá el sentir, pero también sabemos que sentimos. Entonces la idea de estas tertulias de vida es tratar de unir eso, pero tratar de unirlo dentro de nosotros, porque ¿qué nos sirve tratar de conectar al mundo si todo está desconectado adentro? Entonces primero hacer como unos ejercicios de darnos cuenta de lo que ha ocurrido con pandemia, sin pandemia, pero todo lo que ha ocurrido,
Y eso ha sido para mí un motivo pues de alegría recibir esta invitación a la primera tertulia de vida después de pandemia para juntarnos a hacer eso, conectar, bordar cerebro y corazón. Sí, muy importante lo que dices, Jorge, porque después de pandemia siento como que el ambiente quedó algo tenso, tenemos muchas dudas. Acá alguien decía, qué bueno poder hacer esa fusión cerebro-corazón y eso es lo que estamos buscando. Entonces, para iniciar, nosotros propusimos un tema que se llama Expertos sin mente, duelos sin muerte. Entonces es muy rico como poder ampliar eso que quiere decir, o sea, porque estamos hablando de expertos sin mente y vamos a irlo como desglosando por cada parte. Entonces, cuando empezamos a hablar como el tema de expertos y mente, vemos como, no sé ustedes qué han visto, como un afán como de materializar como todo, pero solo desde el punto de vista profesional, salir adelante como a costa de lo que sea, sacrificando nuestra vida personal, nuestra vida familiar, es más, sacrificando las personas que nos colaboran en ese proceso porque quedan como atrás la empatía, la compasión, el sentido común, o sea, una cantidad de cosas que hemos visto que nos hemos enfrascado tanto en un poder y en un tener como expertos en que hemos perdido lo humano. Sí, de todas maneras lo que uno piensa es en qué momento nosotros nos podemos conectar con nosotros mismos, cómo podemos vincularnos con los demás. Nosotros somos seres sociales y se habla hace poco de lo que es el cerebro social. Nos, ya nos dimos cuenta de lo que es la soledad y ya nos dimos cuenta de lo que es el miedo y nos dimos cuenta de lo que es acercarnos a la muerte y nos empezamos a dar cuenta de que las cosas que pasan a nuestro alrededor nos afectan. No es solamente manejar ciencia, porque la ciencia puede que vincule muchas verdades, pero también lo que nosotros tratamos aquí de hacer y con el doctor Jorge establecimos ese nexo de un nexo de ayuda, el poder entender cómo pasan estas cosas en nuestro cerebro y en nuestro corazón, cómo hay un corazón cerebral y un cerebro lleno también de sangre, de todas estas cosas. Pero lo que nos importa en este momento es soluciones, entender, interiorizarnos para poder brotar y poder salir de todo este proceso. Estamos en un mundo, como complementando lo que dice el doctor ahí, estamos en un mundo lleno de una carencia de afecto, lleno de una carencia como de compañía, de cuidado del uno del otro, en donde al mismo tiempo tenemos un exceso de información. Usted ya no tiene a nosotros tres, que si nos ponían en el colegio a investigar una cosa, uno se podía pasar toda una tarde en una biblioteca buscando un tema, buscando en la enciclopedia tal, en la enciclopedia tal. Ahora usted en 0.16 segundos tiene 600.000 resultados de una pregunta a través de los buscadores que hay. Entonces, hay un exceso de información cuando hablamos de experto sin mente, de mucha gente que tiene la información que está ahí, pero que no tiene experiencia. Entonces hay gente desde el lado espiritual que predica un montón de gente desde el lado científico que dice, pero nos ha faltado una cosa y es el contacto con el otro. Entonces se predica y aparecen un montón de personas diciendo cómo vivir, terapias para vivir, terapia, pero nada del ser. Pues hay demasiado gurú, tanto dentro de la ciencia como dentro de la espiritualidad, y ahí me estoy tirando a mí mismo, porque pues yo puedo entonces decir que yo soy experto en duelo, pero que he vivido de esto. Entonces la idea es que mente no significa acumulación de conocimiento, porque eso es simplemente un disco duro, sino que aquí lo que estamos tratando de hacer entre Claudia, el doctor Rodrigo y yo es decir que también la mente requiere un acto responsable de conciencia de qué hago con esta información y cómo la pongo al servicio del otro, superando ese cuento del amor propio, de que entonces si eso me atenta a mí, todos los demás son tóxicos. Vamos a tratar de hacer no tanto expertos, sino experimentar la vida, que es muy distinto. Entonces, el tema de expertos sin mentes trata más o menos de eso, como no nos confiemos tanto de que tener mucha información significa saber, es cómo pongo al servicio de esa información para poder, como decía el doctor Rodrigo, ofrecer soluciones.
muy claro, eso es muy claro y realmente es un momento donde inclusive hay muchos expertos, muchos líderes que se van sintiendo solos y precisamente es como pues esa falta de conexión con el otro, de entender al otro, de saber qué quiere el otro, para así poder un fluir hacia la realidad que se busca en pro del bienestar de todos. Hay muchas preguntas que yo les digo, yo acá estoy escribiendo, llegará el momento en que las hago cuando veo que es pertinente, pero síganlas haciendo que las vamos a hacer. Entonces, no sé si doctores, si pasamos al segundo tema, que es duelo sin muerte. Entonces, si quieres, ahí empiezo hablando yo para que, pues, o el doctor Rodrigo quiere hablar, no sé. Primero tú, dale. Entonces, la cuestión es que duelo la gente lo interpreta o asocia que el duelo como que necesariamente tuviera que tener el proceso de muerte de un ser querido para elaborar el duelo, por definición. Es el proceso de elaborar una pérdida. Y muerte no se refiere solo a la muerte biológica. O sea, tenemos un montón de pequeñas muertes en el transcurso de nuestras vidas que si no las procesamos, ¿cómo vamos a procesar la gran muerte? O sea, la gran muerte, la muerte de un ser querido o mi propia muerte, no la puedo procesar si no he muerto al niño que fui, al adolescente que fui, al adulto joven que fui a convertirme ya en un adulto más mayor, a las pérdidas que tengo en una relación, a las pérdidas. Entonces, duelo sin muerte se refiere a si tenemos muchos duelos en donde no hay muerte biológica, pero sí hay muerte de relaciones y todo eso. Y también, unido al cambio que ocurrió con pandemia, hay una hipersensibilidad basada en sistemas nerviosos completamente desregulados, porque yo no sé por qué decían que con la pandemia íbamos a volvernos mejores seres humanos y todo eso, el nivel de agresividad, el nivel de ansiedad, eso está muy grande. Entonces hay mucha gente que están elaborando situaciones de vida que deberían tener más calma, que deberían tener más profundidad, como si fueran la gran muerte. Entonces son un montón de duelos, gente que incluso se está matando porque no están sabiendo procesar situaciones de vida que la vida nos va a traer. Vamos a tener cambios. Si hay algo constante, dicen los físicos en la vida, es que todo está cambiando. Entonces hay un montón de pequeños duelos, de pequeñas muertes que no estamos sabiendo elaborar y que tienen a las personas en una hipersensibilidad, en una agresividad, en un drama muy grande. Entonces, vamos a tratar de conectar ambas partes, el lado del experto, el lado del duelo, como también saber procesar las pérdidas, porque nos hacen creer que la mente puede con todo y que la mente siempre es para ser ganador, la mente también sirve para ser perdedor, para aprender a perder y de cómo aprendo de esto a ser un mejor ser humano. Eso es importante porque la conceptualización de la pérdida no es sino que la veamos en el Alzheimer. Estamos perdiendo memoria y hemos perdido la memoria de cómo éramos y cómo somos. O sea, todos los días que nosotros vamos perdiendo inclusive de nuestra memoria biográfica. Yo a la gente le digo, usted puede que se acuerde del primer beso, pero no se acuerde del tercero. Y posiblemente es un concepto de que la vida diaria nos está llevando a andar con los ojos cerrados, a tientas, y creemos que porque tenemos más comunicación, tenemos verdaderamente más conectividad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ni que los aprendizajes generan tanto poder, porque generan poder a otros y nosotros estamos siendo utilizados por todo el mundo. ¿Cuándo nos vamos a utilizar nosotros propiamente como personas y cuándo nos vamos a reintegrar al conocimiento de lo que nosotros somos y hacemos? Todo el mundo acaba en la noche, en vez de pensar, es programando el mañana como si el mañana verdaderamente lo fuera a vivir, cuando tenemos que primero llegar al mañana para poder empezar a fabricarlo. Acá hay unas preguntas muy interesantes en este tema de duelo y de pérdidas, que me parece como tan chévere poder hacer una conexión entre corazón y cerebro de cómo manejarlo. Hay varias personas que han preguntado o que han comentado, o sea, estoy viviendo un proceso de duelo, de una pérdida, y yo creo que esto aplica tanto como para pérdida de que se murió un ser cercano o que perdió una relación de una pareja o el trabajo. Entonces dicen, muchas veces cuando tenemos una pérdida, nos sentimos que la gente nos presiona, usted tiene que salir de ahí, usted tiene que salir de ahí,
Y la gente dice, o sea, tuve una pérdida, pero no sé cómo salir, o sea, y me siento súper presionada a que tengo que estar bien. Entonces es mirar cómo poder hacer, cómo poder vivir ese proceso desde el corazón y el cerebro, vivir el proceso porque hay que vivirlo, pero cómo no quedarnos dando vueltas como en una glorieta sin fin en el mismo punto. Entonces, ahí viene una, como partiéndolo por partecitos. Si te están diciendo que tenés que salir de ahí, lo primero que tendría que encontrar uno es dónde estoy, dónde es ahí. La persona que está por fuera del duelo, pues se da cuenta, pero el que está en duelo no sabe dónde está. Entonces, ahí uniéndolo, por ejemplo, con el doctor Rodrigo, está comprobado que uno en duelo o en trauma se le apaga una zona del cerebro. El cerebro lo hace de manera como protectora, se apaga una zona que llama la ínsula, que es la con la cual yo me identifico. Yo soy Jorge, gracias, que es entonces, si se me apaga esa zona, si yo ni siquiera me identifico, yo estoy en una sensación de irrealidad. Cuando me dicen salí de ahí, ¿de dónde? Si ni siquiera sé dónde estoy. Entonces, ahí viene incluso desde el lenguaje Claudio y doctor Rodrigo, y para la gente que amablemente nos acompaña, en vez de decirle a la gente salí de ahí, habría que acompañarla a volver ahí. Porque es que yo me fui, o sea, yo no estoy ni en el cerebro ni en el corazón, no estoy. Pero para volver ahí es necesaria la compasión, es necesaria dejar de hacer tanto consejo. La gente en duelo debería cobrar 100.000 pesos por consejo y sería millonaria de tanto consejo. Y de esa manera, de verdad sentir a dónde debo volver. Yo le pongo este ejemplo a la gente que está queriendo formarse como terapeuta. O sea, yo estoy metido en un foso, yo estoy en duelo y siento que estoy metido en un foso muy grande. Y el terapeuta o la gente desde allá arriba me está diciendo, salí, pero no tengo escalera, no tengo fuerza, no tengo motivación porque allá afuera se murió mi ser querido. Entonces, en vez de decirle a la gente, salí de ahí, uno debería meterse al foso con la gente, acompañarlo en el dolor. Y para eso se necesita una mente compasiva. Una mente compasiva que no tenga tantas creencias, que no le meta tantas ideas. Y eso es lo que se refería el doctor Rodrigo y lo puede ampliar sobre la mente social. La mente social es compasiva, o sea, me conecto con él, o sea, yo no puede haber uno sin otro. Entonces me conecto con el otro a su ritmo. Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Primero vuelvo. Entonces, ahí va a entrar cómo vamos a aprender poco a poco a regularnos, aprendiendo a no tomar decisiones. Si yo estoy confundido, pues no tomo decisiones. Que tenés que salir de las pertenencias, ¿por qué? O sea, despacito, o sea, que en los primeros meses, el primer año de duelo, usted permita que su mente se pacifique. El doctor Rodrigo nos puede decir con mucha más claridad cómo es una mente, cómo es el cerebro en estado de peligro. El cerebro en estado de peligro no mide consecuencias, el cerebro en estado de peligro no tiene compasión. El duelo es un estado de peligro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar a la gente del estado de peligro, compasivamente. ¿Qué piensa, doctor? Hay una cosa importante que nosotros hemos trabajado mucho en el neuromanagement, de hacer consciente los procesos. Tenemos un cerebro emocional, tenemos un yo emocional y tenemos un yo racional que inclusive madura solamente a los 26 años, que es la corteza prefrontal, y nos comportamos como los adolescentes, bajo el factor emocional solamente. Entonces, tratar de uno recuperar ese poder racional, eso es un proceso largo. Primero lo que decías, tenemos que conectarnos dónde estoy yo, quién soy yo, para dónde voy, y cuál ha sido mi pérdida y qué tanto representa, qué tanto me afecta. Y cuando uno hace el análisis consciente, pues desde luego que el cerebro emocional va a influir en la toma de decisiones. A veces el cerebro emocional toma el comando y a veces, y también yo digo que a veces tenemos que volvernos como las mascotas. El perro que te acerca cuando vos estás triste y no te ladra, se acerca y te lame, y a la gente hay que acercársele de la misma forma. A veces un abrazo es más diciente que 40, lo siento mucho, yo siento tu pena. Nadie siente la pena de uno, sino que se vincula desde el punto de vista cerebral mediante neuronas en espejo que se conectan como una emisora cuando ustedes sintonizan un radio, y que te va a dar un valor del otro y un contenido que a veces el cerebro no entiende, pero que vincula. Es muy importante, y el doctor Isás hablaba algo de
inclusive a uno se le arrima un perro y les muestra afecto de cierta forma. Alguien decía que mucha gente critica los duelos que se tienen con las mascotas. Pero yo pienso que a veces se vuelve como que mi dolor es mayor que el tuyo, el mío es mayor que el tuyo, porque es que, y cómo aprender a respetarte de todas formas detrás de cada pérdida, hay un dolor para cada uno, porque cada persona, cada animal, cada situación tiene una representación diferente para mí. Entonces, ¿cómo aprender ese respeto y no empezar como, es que mi dolor es mayor porque es que yo perdí fue a... Y también preguntan cómo empezar a salir. O sea, parte de eso es lo que vamos a ver en la próxima tertulia, pero al menos si podemos dar un tip de cómo empezar a quitar ese pensamiento, porque uno va fijando memorias y esas memorias se van volviendo más fuertes y cada vez las voy alimentando más, cómo empezar a un proceso que diga, listo, hasta acá llego, viví mi duelo, pero acá en adelante tengo que hacer esto. Entonces, Claudia, Rodrigo y todos, lo primero, principio básico del duelo, es que yo ni comparo ni compito mi duelo con nadie. O sea, yo no puedo pensar que mi duelo, yo recientemente tuve la pérdida de mi padre y mi madre, que soy huérfano, soy viejo, pero soy huérfano, y eso no hace ni me da derecho a decir que tengo más dolor que aquel otro, que aquel otro, que aquel otro. Ese es mi dolor. Cada duelo es como la huella digital, depende de mi historia de vida. Yo tengo 5 hermanos. Tengo una hermana que vivió 20 años más con mis papás. Y entonces ella tiene un dolor de 20 años más de vida. Más o menos no tiene un dolor de acuerdo a las historias de vida. Pero también es básico, y ahí viene el concepto de ojo con el cerebro. Nuestro cerebro no es que lo haga, sino que nos va a conductar, a clasificar, a separar, a todo esto. Y entonces, ¿que ¿cómo va a ser más doloroso el duelo de un perro que el duelo de un ser humano? Entendamos una cosa básica. El duelo es un dolor de amor, no es un dolor de especie, no es un dolor de categorización. A mí me duele el amor. Me conecté, me vinculé con alguien. El doctor Rodrigo a mí me encanta que utiliza mucho esa frase, el vínculo, vincularse. Yo me vinculé con otro ser, que puede tener cara de perro, puede tener cara de humano, no importa, pero me vinculé, y cuando ese personaje que ya no está, lo siento en mi corazón, se siente dolor, se siente duelo. El cerebro, y ahí viene la parte importante de la conexión duelo, cerebro y corazón. El cerebro va a estar buscando ese personaje porque el cerebro no tiene conciencia de ausencia. Para el cerebro la orden primaria es sobrevivir. Entonces le dicen a la gente que usted está haciendo una negación, o el cerebro está hablando y es imposible que se haya muerto. Entonces, si yo me vinculé con amor, con un perro, con un gato, con una tarántula, o con un ser humano, con el papá, la mamá, me va a doler que ese personaje no esté, y además mi cerebro va a entrar en peligro, va a entrar esa sensación. Por eso es completamente falta de compasión, falta de humanidad decirle a alguien que está en un dolor por otra especie, diciendo que debería ser más o menos. Independiente del dolor, también hay que saber que yo también, como doliente, también tengo el deber de frenar el dolor. Entonces, si ya llevo 4 o 5 años en el mismo, bueno, me pregunto, pero jamás, jamás juzgar a alguien que porque su dolor debería ser más o menos, porque entonces estaríamos diciendo que el amor tiene categorización. Yo amo a un perro y si se me duele el perro, pues me va a doler. Yo hace poco atendí a una persona cuyas ha tenido muchos eventos con los humanos que le han generado mucho dolor y mucha desconfianza. Y durante esos años de vida, durante estos 13 años, por ejemplo, le ha acompañado a su gato, y hace 2 semanas murió su gato. Con la muerte de este gato, esta mujer entró en un proceso de tristeza inmensa. Entonces la gente le dice, pero por un gato. Entonces ahí lo que la gente no ve, que por ejemplo el cerebro vincula, cuando el gato se muere, a ella se le abren todas las heridas en las cuales ese gato la acompañó, las heridas de desconfianza con la gente. Entonces el duelo va mucho más allá de la pérdida de un ser querido. Entonces, ojo con comparar. Sí, Y no sé, hay una, algo más para después decirle los tips. hay una persona que a mí me llama mucho la atención, que es la doctora Lisa Feldman Barrett, que habla mucho de emoción, y uno construye su propia emoción. O sea, las emociones las construye. Es más, son culturales. Puede que a una persona, por cuestión de cultura, la muerte no represente lo mismo. Desde el punto de vista religioso, el que tenga la parte espiritual, lo que decíamos cuando estábamos preparando toda la tertulia que vamos a tener para ustedes, porque aquí les estamos haciendo un abrebocas.
la cultura influye inclusive en el duelo. La muerte, por ejemplo, para un talibán que se pone una bomba, puede ser muy horrible para nosotros, pero para él es un sentido completamente diferente, porque las emociones se han forjado a través de la historia del ser humano. Y por eso muchas veces antes una mascota no tenía tanto valor como la puede tener ahora, y porque la estamos acompañando soledad, porque le hemos dado cabida en nuestro afecto, porque se nos ha acompañado en los procesos necesarios que deberían haber cumplido los otros seres humanos. Entonces no es que estos sean superiores a aquellos, sino que simplemente llenan espacios y llenan afecto. Y nosotros tenemos una memoria afectiva muy importante que se reactiva, y una memoria también traumática que hay que tratar de modular para también manejarla hasta donde se pueda manejar, y que salga y que fluya, como dice el doctor Jorge Gómez Calle, que tiene que fluir de alguna forma. Y en donde él es un gran experto en esto. Algunos utilizaremos medicamentos para tratar de olvidar ciertas cosas, porque todos somos también muestras de una serie de sustancias que producimos de día y de noche, y que nos pueden atormentar si queremos, o nos pueden aliviar si lo solicitamos. Hay un tema que es que muchas veces en estos procesos de duelo, llámese que hemos perdido la salud, hemos perdido la confianza, o sea, muchas veces siento yo que nos hemos ido aislando como personas y como seres humanos. Entonces hemos perdido mucho ese tema del cerebro social que hablaba ahorita el doctor Rodrigo Izaza, y de la vinculación con el otro. O sea, ¿cómo hacer? Porque en medio del duelo muchas veces también queremos aislarnos del mundo, pero ¿qué tanto impacto tiene ese aislarnos? Precisamente porque no nos estén diciendo, pero ya, pero deja, pero es que tenés que salir adelante, todo pasa. O sea, ¿cuál es la recomendación para no dejar tampoco como esa línea entre listo, yo me tengo que aislar un tiempo, pero hasta cuándo ya tengo que afrontar una realidad y escuchar a los otros? Pues es fundamental saber que uno de una situación dolorosa no sale solo, no sale solo. Esto no es cuestión de fortaleza, de que yo tengo que mostrar que puedo con esto. Que si somos seres sociales necesitamos el concurso, la compañía, la compinchería de un otro, ¿cierto? El cerebro tiene la tendencia a que cuando se siente abrumado, pues se desconecta. Por definición, trauma no es lo que te ocurre afuera, sino lo que te ocurre adentro. Como el cerebro empieza a desconectar, desconectar, desconectar. Entonces, si uno se aísla del mundo y se queda solo con sus propios pensamientos, pues cualquiera se enloquece. O sea, la gente no se enloquece por pérdida de la razón, sino por exceso de razón. Como decía ahorita Claudia, se queda dando vuelta en una glorieta. Pero si uno se queda dando vueltas y vueltas en un lugar, abre un hueco, abre un hueco, abre un hueco, se pierde ahí. Entonces, está bien, no me siento comprendido, no me siento completo, me siento roto, siento que no encajo en el mundo, que es una de las características del duelo, del trauma, pero eso no quiere decir que no pueda encontrar mínimo una persona con la cual yo pueda expresar las emociones. El problema entonces no es no encontrarla, sino que mucha gente en duelo, la mayoría de las veces, no quiere hablar porque se siente una carga, una molestia para los demás. Toda esta sociedad excesivamente positiva y yo llevado. ¿Y entonces qué les voy a dañar la vida? Pues hay que encontrar a alguien a quien dañarle la vida. No, en el buen sentido de la palabra, porque mínimo vas a encontrar una persona que te va a ayudar a cargar este dolor. El ejemplo es el siguiente. Si yo estoy ante una situación que supera mi mente y mi corazón, la única forma de salir de esto es encontrar algo o alguien más grande que esa situación. Por eso, para mi forma de ver, la espiritualidad es fundamental. Encontrar una fuerza de un espíritu sagrado que nos ayude. Pero esa fuerza del espíritu sagrado no está en el cielo alto, está en el corazón de otra persona que me mira con amor, una persona que me escucha, una persona a la cual yo le muestro esto. Entonces, una cosa es retirarse al silencio y otra cosa es aislarse. Entonces, hay momentos de silencio, pero no permitir ya uno quedarse metido en un solo pensamiento, se enloquece cualquiera. Sí, hay una cosa muy interesante que dio pie al nombre de la tertulia, y es que la mayoría de las personas que trabajamos con ciencia explicamos mucho el qué, y se nos olvida mucho el cómo. Y
Y eso es lo que hace el verdadero terapeuta, el que se mete en la ropa tuya y te muestra la salida porque estás con los ojos cerrados o porque simplemente estás viendo y el cerebro te tiene bloqueado. Es la pérdida del autosentido, que es lo que hace el terapeuta, el que te lleva de la mano, el que te compagina contigo y que establece esa conexión especial de todo el cerebro para poder llegar a compartir los elementos comunes que nos unen y los elementos que también distorsionan la realidad de la persona. Eso es muchas de las cosas que hemos intentado nosotros hacer con el neuromanagement. Primero hacer, pues tener lo que dijiste, conciencia, saber en dónde estamos. Porque si no sabemos en dónde estamos, ¿por dónde vamos a salir? Lo que decía alguien por ahí en una de esas cosas que salen en Facebook, que decía un niño al lado del papá y le decía, mijo, si tú no sales del bosque y das una vuelta y regresas al mismo punto, estás perdido. Y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, yo tengo que salir, ¿de dónde tengo que salir y cómo tengo que salir? Pero primero a ver en la brújula, en dónde estoy yo para poder buscar el norte. Y a veces el norte no es necesariamente lo que digan los demás. Puede estar, la verdad puede estar al occidente. Hay una Hay un forma tema que que... no hay Dale, norte, dale. no hay occidente. Qué pena que te interrumpí, Claudia. No, no, dale, dale. No, incluso le iba a preguntar al doctor Rodrigo porque vi que alguien preguntó que cómo se llama la doctora que mencionó sobre el manejo de las emociones, Se sobre el llama, cerebro. se llama Lisa Feldman Barrett, con doble R y con doble T. El Listo. libro de ella en inglés se llama Emotion, y en español se llama Las vidas secretas del cerebro. Y es un libro donde ella empieza a entablar una respuesta de cómo las emociones las construimos y cómo el cerebro también influye y participa de la construcción emocional y cómo las emociones tienen un perfil, un perfil como un arco iris, en donde los dolores no es lo mismo, por decir algo, no es lo mismo el dolor de muela mío que el dolor de muela de mi hijo, ¿cierto? Nos duele más el dolor del hijo y así no tengamos nosotros muelas, pero es real que esa comparación de los seres humanos, como nos duele muchas veces más un nieto que un hijo, porque el hijo ya es capaz de salir adelante a muchas cosas y nosotros nos quedamos sobreprotectores. Esa es la parte importante que uno tiene que manejar y que yo pienso que deberíamos estar atentos porque aquí tenemos que dejar varias inquietudes, Jorge. Uno, que hay solución. Dos, que hay comprensión. Tres, que hay entendimiento y que hay también salidas y no O cuatro, necesariamente por debajo de la carpa. ¿Cierto? Entonces tenemos que salir con la cabeza levantada y dejar también inquietudes porque Jorge, Claudia y yo pensamos hacer una conferencia grande para la gente que no está en Medellín y dejarles también una serie de inquietudes que las vamos a tomar, las vamos a retomar y no las vamos a olvidar porque las vamos a desarrollar mucho más adelante. así es. Bueno, yo Decía, no sé si de pronto, como para ir cerrando ya este espacio, hay un tema que hablábamos mientras preparábamos esto y es el tema muchas veces de la culpa. Y, o sea, uno cuando entra en un proceso, generalmente dicen, listo, uno tiene que mirar un por qué y un para qué, pero muchas veces yo estoy en un proceso, bien sea por una pérdida de salud, en un proceso de enfermedad bien fregado, y empieza como la terapia a decir, bueno, pero ¿por qué te pasó eso? ¿Para qué te pasó eso? Entonces me empiezo yo a culpar lo mismo, ay, pero es que si yo hubiera hecho esto antes con esta persona, alguien preguntaba ahorita, una persona que le dicen que va a morir, si debe hacer su duelo antes, yo no sé qué tanto anticipar un duelo, porque es que la hora, a uno le dicen que se va a morir, pero la última palabra no la tiene nadie. O sea, ¿cuántas personas conoce uno que le dicen se va a morir y hay 5, 10, 15, 20 años después ahí estamos dando lidia? Pero entonces, ¿cómo manejar ese tema de culpa y cómo dejar como de anticipar? Porque siempre estamos buscando una culpa para lograr como sopesar lo que pasó, o sea, en vez de vivir el momento, aceptar y continuar. Pues, obviamente todo tiene que tener un análisis cuando a uno le pasan cosas muy seguidas, pero ¿hasta cuándo dejar la culpa? Porque hay cosas que pasan porque tienen que pasar. doctor. No, yo tengo un pensamiento muy,
bueno, puede ser de pronto diferente, no sé, Jorge, vos qué pensás, pero muchos de los factores culturales y religiosos eh, nos hacen culpables sin nosotros haber cometido nada. ¿Cierto? Nosotros nacemos ya viendo y que pecado original. Y todas las veces, y que el dolor redime, el dolor no redime. Es que si el dolor redimiera, entonces yo todos los días me levantaría a darme con un látigo para encontrarme redimido. Es que tenemos que tener una conceptualización de vida y una conceptualización de bienestar, que muchas de todas estas cosas uno construye la vida, construye felicidad. Y cuando uno habla yo le oí a alguien decir alguna vez, que uno construye la felicidad con el otro. Y es más, uno construye autofelicidad. Y por eso me parece a mí que es importante la comunicación que estamos estableciendo Jorge y yo para poder yo entender un poquitico más de Jorge y Jorge entender un poquitico más de esto que él, yo sé que él lo maneja. ¿Y para qué? Para que podamos buscar soluciones para todos ustedes. Esa es la idea. La idea es servicio, la idea es comunicación, la idea es bienestar, la idea es también solución y también comprensión, que es la parte muy importante de todos estos procesos, no solamente mentales, psicológicos, sino vivenciales. Pues además, doctor, de todo lo que usted maneja, que dice de solución, de comprensión, de entendimiento, faltaría mencionar la compasión, que sería como el punto que une el cerebro y corazón. Cuando Claudia nos dice el por qué y el para qué, pues a mí me parece que son preguntas que hacen más mal que bien, hacen mucho mal porque están regidas por el tiempo. El por qué es preguntarle al pasado, el para qué es preguntarle al futuro. Y entonces le preguntamos al pasado y entonces vienen todas estas teorías en donde entonces es por una vida pasada, que es por el niño interior, entonces hay que sanar ancestros, sanar niño interior y el para qué, y entonces es para que trascendas y a qué horas yo soy yo. Mientras sano ancestros, mientras sano niño interior, o sea, estamos en un mundo en donde va a haber más terapeutas que enfermos, porque ya todo el mundo se vuelve experto y terapeuta en cosas. Entonces, cuando uno está en duelo, créanme, que a uno ni le va ni le viene el por qué y el para qué es el mientras tanto. O sea, le ponemos mucho cielo, perdón, al duelo, y resulta que hay que ponerle suelo. A mí se me cayó el mundo. Entonces, más que por qué y para qué es, ¿dónde está latiendo mi corazón? ¿Dónde estoy yo? El por qué y el para qué se irán vislumbrando en el tiempo. Entonces, que entonces esto es porque la vida te quiere enseñar algo, la vida no nos quiere enseñar nada, la vida ya sabe lo que tiene que hacer, la vida lo hace con o sin nosotros. Es como yo, de acuerdo a mi raciocinio, me adapto a la situación. No puedo cambiar la circunstancia, pero como decía el doctor Rodrigo, yo puedo elegir la emoción. Entonces, al elegir la emoción, voy caminando. Entonces yo sí invitaría a la gente que salgamos de la trampa del por qué y el para qué, porque están condenadas al tiempo. Entonces es el mientras tanto, que es el eterno presente, que es en el único lugar en donde uno encuentra la eternidad, donde encuentra la paz, donde encuentra la armonía. Y ese lugar está a un latido de distancia, a un latido de distancia. Bueno, ya ustedes se imaginarán lo que he disfrutado yo la preparación de este tiempo para compartir aprendiendo de este par de expertos psicolmente. Y ha sido de verdad unos aportes valiosísimos que cada charla, cada sentada con ellos, ese compartir ha sido espectacular. Y la verdad es que a eso es lo que los queremos invitar, a que el próximo martes, 12 de septiembre, vamos a tener una tertulia donde vamos a profundizar más en cada tema, van a poder hacer sus preguntas ahí de forma presencial, vamos a poder sentirnos, mirarnos, que también hemos perdido mucho eso, y queremos retomar el hecho de vincularnos con el otro. Ahorita preguntaban que si todavía tenemos cupos, hay algunos cupos todavía disponibles para la tertulia, ya pues en las redes de cada uno de nosotros está la información, pero muchos me preguntan, bueno, ¿y qué es una tertulia? ¿Eso de qué se trata? Pero es que veo que va a estar el doctor José Gómez Calle, pero que está el doctor Rodrigo Izaza, pero no entiendo bien. Entonces queríamos tener ese espacio, una abrebocas, para que ustedes sepan en qué consiste una tertulia de vida. Entonces, si esto es como tan interesante así virtual, imagínense pues como todo lo que vamos a llegar a vincularnos ya de una manera presencial. Entonces, de verdad que los esperamos, no sé, pues Jorge, Rodrigo, algo adicional como para cerrar este espacio tan magnífico. Están pidiendo, Claudia, que escriban el número telefónico donde se puedan inscribir. Por favor, póngase el número ahí en los comentarios
Igual Porque alguien también escribe. lo digo y lo escribo. 318-888-2390. 318-888-2390. De todas maneras, ahorita que subamos el coso, vamos a escribirlo también ahí. Pues yo solo tengo gratitud para vos, Claudio, y para el doctor Rodrigo por invitarme a participar como de volver a la presencialidad con las tertulias. Es muy interesante que inviten a la muerte a hablar de la vida, porque al final del día pensar en la muerte es pensar en la vida. Y no, voy a invitar a la gente que si les llamó la atención y si están en Medellín, pues que nos veamos este 12 de septiembre en el auditorio de la Librería Panamericana a las 6 de la tarde, para que le pongamos un poquito más de alma al cerebro y al corazón. Bueno, allá quedamos, Jorge. Yo pienso que conectamos muy bien. Mira que lo que estamos diciendo lo ponemos en práctica con yo pienso con una vía de ida y vuelta y tratando de quitar todos los obstáculos hasta donde se pueda, pero ayudando. Yo pienso que ahí nos tenemos que conectar y lo que vos decías, la compasión es la vinculación espiritual, no solamente cerebral, sino también, como lo decís vos, con el corazón. Tenemos que seguir sintiendo y tenemos que modular nuestro pensamiento para que funcione de una manera al unísono con ese corazón que sentimos. Bueno, a todos muchas gracias. Un abrazo. Los esperamos en Panamericana porque qué rico podernos, algunos de los que están conectados nos conocemos, pero qué rico podernos vincular directamente y poder sentir ese vibrar de todos en pro de un mejor fluir hacia la realidad. Un abrazo a todos, Jorge, Rodrigo, a todos los que nos acompañaron por sus comentarios y por sus preguntas. De verdad que muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.